¿Qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a dar una pequeña introducción al tema de vigas, vamos a ver un poquito de teoría y los invito a que miren este video antes de mirar los demás que son de ejercicios, porque en este video vamos a tratar con conceptos, vamos a ver en general teoría que para mí es un poquito más fácil hacer los ejercicios cuando entiendes la teoría, porque a veces cuando haces directamente los ejercicios no sabes ni lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero bueno, el profe te dice que estás bien. Ajá, y cuando entiendes la teoría también, los ejercicios se vuelven un poquito más fáciles y entendibles, sabes qué vas a hacer. Entonces, este video trata de teoría. Ajá, vamos a ver el tema de vigas. Ya en los anteriores videos hemos estado viendo videos de armaduras, vimos ejercicios de armaduras, vimos todo lo que era un momento y bueno, que lo vamos a seguir ocupando aquí. Y por ejemplo, las armaduras estaban compuestas de elementos, ¿sí?, de barras o de eslabones que no generaban momento, pero que primero hacíamos nuestro análisis externo, hacíamos o encontrábamos las fuerzas de las reacciones, después nos metíamos al análisis de las barras, y por ejemplo esta barra que determinábamos si existían fuerzas, dos tipos de fuerzas. Había dos tipos de fuerzas en las armaduras que estaban en compresión y las armaduras que estaban en tensión. Por ejemplo, aquí una barra, habíamos dicho que una barra estaba en compresión. Por ejemplo, aquí imagínense mis manos, cuando yo le aplicaba pues una fuerza así, ¿no? Pero también la barra, o en este caso el plumón, está aplicando una fuerza también de compresión hacia mis manos. Yo comprimo el plumón y el plumón también está comprimiendo a mis manos. Y también la fuerza de tensión, que por ejemplo yo jalaba en este caso al plumón, estaba yo tensionando al plumón, pero en este caso el plumón también jalaba a mis manos. En este caso el plumón jala mis dedos. Yo jalo al plumón, pero el plumón también jala a mis dedos. ¿Y esto por qué? Por la tercera ley de Newton. Para cada acción existe una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Yo comprimo y el plumón comprime a mis manos, yo tenso el plumón y el plumón tensa también a mis manos, o a mis dedos en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí yo les dibujé una barra, las barras están en compresión, esta fuerza es de sentido contrario a esta, pero tienen la misma magnitud. Esta barra igual está tensionada por dos fuerzas, de sentido contrario, pero tienen la misma magnitud. Ahora a nosotros nos interesa, en vigas, nos va a interesar, por ejemplo, analizar las fuerzas internas que hay entre las barras, o sea, que hay, por así decirlo, dentro de las barras o de los elementos, no necesariamente tienen que ser barras. Por ejemplo, nos vamos a imaginar que vamos a cortar, por ejemplo, aquí esta barra. La vamos a cortar y vamos a analizar todas las fuerzas que hay dentro de esa barra o de ese elemento. No, les digo, no necesariamente tiene que ser una barra. Si se supone que un elemento, pues por ejemplo, este elemento, este plumón, está en equilibrio, o sea, existen fuerzas dentro del plumón, tal que esas fuerzas no hacen que el plumón, por así decirlo, se rompa. Y estas fuerzas van a ser de gran interés para nosotros porque nos interesa todas esas fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan dentro del plumón para que el plumón, pues, en este caso está, por así decirlo, en equilibrio porque pues el plumón no se me rompe, ¿verdad? Nos va a interesar a nosotros analizar esas fuerzas que hay dentro, esas fuerzas. ¿Qué fuerzas interactúan en esos elementos? Por ejemplo, entonces, como les digo, esas fuerzas nos van a interesar a nosotros, las fuerzas que mantienen unidos a esos elementos. Entonces, nosotros, si cortamos, por ejemplo, a estas barras, en nuestra mente no las vamos a cortar literal, las cortamos en algún punto para analizar las fuerzas que interactúan en ese punto, pero que son internas, o sea, que están por dentro, y que hacen que, por ejemplo, esta barra no se me, por así decirlo, que esté unida, que hacen que vamos a analizar esas fuerzas, todas esas fuerzas que están por dentro de la barra, tales que esas fuerzas hacen que me mantienen unida a toda la barra. En este caso, por ejemplo, cortamos en nuestra imaginación, cortamos a la barra,
y van a existir fuerzas que me mantienen unida a esa barra. Esas fuerzas internas que están por dentro, por así decirlo, de la barra, pues van a ser contrarias a estas de acá, por la tercera ley de Newton. En este caso, una fuerza contraria a esta va a ser una fuerza F, y una fuerza contraria a menos F va a ser F. Perdón, una fuerza contraria a F va a ser menos F. Y una fuerza contraria a menos F va a ser F. Entonces, esas fuerzas de ahí, que están por dentro de la barra, van a hacer que esta barra se mantenga unida. Esas fuerzas son las que nos va a interesar estudiar. Pero en este caso no van a ser en las barras de las armaduras. Nos va a interesar analizarlas en las vigas. Una viga pues es un elemento que, bueno, se utiliza para muchas cosas. Es un elemento en su mayoría rectangular, que tiene, bueno, que está apoyada, ya sea, bueno, en este caso esto es una viga que yo lo puse aquí con apoyos. Por ejemplo, aquí yo les dibujé, por ejemplo, aquí yo les puse una viga. Esto es una viga. Ahorita vamos a ver más precisamente la definición de viga. Pero en este caso es una viga que se utiliza más generalmente, por ejemplo, en construcciones, por ejemplo, en albañilería. Por ejemplo, aquí yo les puse esta viga. Total. Aquí hay ladrillos y aquí tengo un ladrillo. Aquí puse una persona inclinada que, bueno, está pasando los ladrillos de un extremo a otro, pero aquí yo tengo una pila de ladrillos y aquí nada más tengo un ladrillo o un block. Y aquí tengo a la persona inclinada que está pasando los ladrillos de un lugar a otro. Entonces, si nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, pues ya sabemos, bueno, aquí tenemos una superficie lisa sin fricción, que recordemos que esta superficie no permite el movimiento horizontalmente. Y bueno, tenemos la reacción del piso, ¿no? Que bueno, si no hubiera piso, pues esto se cae y no tengo una fuerza que a fuerzas yo debo de tener una fuerza que es la del piso para que esto no se me caiga. Pero aquí tengo un rodillo y recordemos que el rodillo sí me permite el movimiento, o el patín me permite el movimiento en forma horizontal. Entonces yo aquí voy a tener una fuerza que se me va a oponer porque me restringe el movimiento. Y yo tengo otra fuerza aquí, que es la del piso. Y igual aquí en el patín tengo otra fuerza que es la del piso. Entonces hacemos nuestro diagrama simple y sencillamente de cuerpo libre, estas dos reacciones de la superficie sin fricción y la del rodillo, la ponemos acá. Esta fuerza, una fuerza que es perpendicular a la viga, porque viene así, es atraída por la gravedad, es un peso que está sobre la viga. Y tenemos toda esta pila de ladrillos que es una fuerza concentrada. Por eso está haciendo una fuerza en una determinada distancia. Y luego está la fuerza, o sí, el peso, o la fuerza que ejerce esta persona hacia abajo, pero como está inclinada, bueno, la fuerza está así. Entonces, en este caso, nosotros habíamos dicho que nos va a interesar analizar las fuerzas internas, estas fuerzas que hay por dentro de la viga, las fuerzas que hay por dentro de la viga, tal que esas fuerzas me mantienen unida a la viga, que hacen que pues no se rompa. En este caso, por ejemplo, si nosotros en nuestra imaginación, como lo habíamos dicho acá, cortamos a la viga en un determinado punto, por ejemplo, yo la voy a cortar aquí. En este caso, hacemos un pequeño diagrama de nuestra sección que cortamos. En este caso, tenemos esta fuerza A que está acá, tenemos las reacciones, que es la reacción del piso, o sea, de esta de aquí, y la reacción que me restringe el movimiento de acá. Y solo cortamos este pedacito, ¿ok? Y aparte tengo un momento, que ese momento, recordemos la definición de momento, que es una fuerza, o es el efecto que me produce una fuerza en un determinado punto. Por ejemplo, aquí, el momento en este punto, va a tener un efecto por esta fuerza. Esta fuerza de acá me va a generar un momento, porque es el efecto, en este caso, el efecto que me produce esta fuerza se va a ver reflejado en este punto de acá.
Es como el ejemplo que les ponía en el video anterior el ejemplo de una llave y una llanta. A mí me interesa el efecto que me va a producir la fuerza esta que voy a hacer en el tornillo. Para desaflojar el tornillo yo tengo que aplicar una fuerza en la llave. Ajá. En este caso igual, esta fuerza que está acá va a tener un efecto o se le va a ver un efecto aquí. Ajá. En este caso eso es momento. Entonces, como viene esta fuerza así, me va a producir un momento en sentido a las manecillas. Entonces yo para equilibrar, para que todo esté en equilibrio, yo voy a aplicar un momento contrario. O sea, este viene así, así en sentido de las manecillas, yo voy a aplicar otro momento así. Ajá. Entonces este momento y este momento pues me dan cero y aquí esta parte está equilibrada. Y yo también voy a tener una fuerza, en este caso, una fuerza, por ejemplo, así, que me va a equilibrar esta fuerza de acá. Imagínense que esta fuerza de acá es, por ejemplo, muy pequeña. Entonces, yo para equilibrar esta fuerza que va para arriba, yo pongo una fuerza que va para abajo. Esta de aquí casi no influye. Ajá. Entonces yo pongo esta fuerza que va a estar aquí. ¿Ok? Y como no tengo fuerzas, por así decirlo, verticales, ajá, pues esta de aquí va a valer cero. Pero imagínense que si esta fuerza estuviera por aquí, o estuviera aquí otra persona, estuviera aquí, pues tendría tanto una fuerza vertical como una horizontal, que son las componentes, por ejemplo, de esta fuerza. Pues, ajá. Pero en ese caso sí tendría yo una fuerza en este sentido, que son las componentes, ¿ok? Que me va a ejercer. Entonces esta ya tendría un valor. Ajá. Y ahora, bueno, aquí es donde ya vamos a entrar a la definición o en qué consiste, o qué son estas fuerzas que yo puse. Bueno, esta fuerza de acá le vamos a llamar fuerza cortante y la vamos a representar con la letra V. Este momento de acá que está equilibrando a este le vamos a llamar momento flexionante o momento flector. Ajá, lo vamos a representar con M, simplemente con M. Ajá. Y a la fuerza, que en este caso está por ejemplo, esta fuerza de acá, está equilibrando esta componente de esta fuerza, que esta es la fuerza, por ejemplo, imagínense que esta la traslado para acá, o la persona se traslada para acá, y aquí ya hay una componente, que es la componente de esta fuerza, que es la componente en X, y esta fuerza que viene para acá, esta fuerza que viene para acá, está siendo equilibrada por una fuerza que está hacia allá. Estas son las fuerzas internas que hay en la viga. Y esa fuerza que está saliendo, por así decirlo, de este punto, que está equilibrando a esta, de aquí esta componente en X, pues le vamos a llamar, en algunos libros, por ejemplo en el de Hibbeler, o de Hibbeler, no sé cómo se pronuncia, esta fuerza que está saliendo le llaman fuerza normal. Ajá. Y por ejemplo en otros libros, por ejemplo el de Bert Johnson, le llaman fuerza axial. En este caso, bueno, como le quieras llamar, fuerza axial o fuerza normal. Algunos la representan con una N o simplemente con una F. Ajá, así. La N la vas a encontrar en el libro de Hibbeler y la F pues la vas a encontrar en el libro de Bert Johnson. Pero bueno, es el mismo concepto. Es la fuerza que sale o que equilibra a esta componente de aquí. Ajá. Entonces esa es la fuerza axial o fuerza normal. Entonces ya teniendo este concepto claro, que espero que les haya quedado claro, que estas fuerzas de aquí son, por así decirlo, nuestra base para los ejercicios. Y estas fuerzas de aquí son las fuerzas internas que va a haber en cada punto de la viga. Ajá. Por ejemplo, yo si quiero analizar este punto de aquí, voy a tener tanto un momento como como una fuerza axial como una fuerza cortante. En este caso, si yo nada más, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este pedacito de aquí, ¿ya quedó claro? Espero que sí. Por ejemplo, si yo tomo este pedacito de aquí, de la viga, y me interesa la fuerza que hay en este puntito de aquí,
O sea, las fuerzas internas que me interactúan, tales que esas fuerzas me mantienen unida a la viga, hacen que pues, no se rompa. Por ejemplo, aquí yo tengo una fuerza que va hacia arriba, tengo esta que va hacia acá, y por ejemplo aquí, en este puntito, en esta parte de acá, arriba de la viga no tengo fuerzas. Entonces, pues, la fuerza que es la fuerza cortante, que la representamos con V, y de aquí, ¿no? Que corta, por así decirlo, en este segmento de aquí. Y el momento, pues, si lo hacemos respecto a este punto, pues no habría un momento, porque no tengo fuerzas aquí arriba. Entonces el momento vale cero, pero bueno, vamos a indicarlo así, el momento. Ajá. Y una fuerza axial que va para acá. Y ya, pero en este punto de aquí, arriba de la viga, no tengo fuerzas que tengan componentes en X. Entonces, pues bueno, la fuerza axial pues vale simplemente cero. Ajá. Esta cortante de acá va a equilibrar a esta fuerza que va hacia arriba. Y como les digo, en este caso, como no tengo fuerzas o no tengo componentes en sentido de la X, pues esta fuerza va a valer simplemente el cero. Y esta igual va a valer cero. Momentos, pues bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo con ejercicios y lo vamos a ir analizando. Por ejemplo, a mí me interesan las fuerzas internas que, por ejemplo, hay en este punto de aquí, antes de llegar a los ladrillos. Las fuerzas en esta parte de la viga existen fuerzas internas, que son la fuerza cortante, que equilibra a una fuerza, el momento y la fuerza axial o la fuerza normal. Lo voy a representar como F. ¿Okay? Entonces, estas fuerzas internas, va a haber distintas fuerzas internas. Bueno, depende en cada punto de la viga. Por ejemplo, aquí va a haber, aquí en este punto de aquí, no va a ser la misma fuerza interna. En este punto de aquí van a ser diferentes, porque aquí, en este punto de aquí de la viga, yo solamente tengo un ladrillo, mientras que en este punto de aquí yo tengo una carga de ladrillos, o sea, es muchos ladrillos, ladrillos apilados. Entonces las fuerzas internas que yo tenga en este punto van a ser diferentes aquí, lo mismo aquí, van a ser diferentes ahí. Las fuerzas internas en este punto de aquí van a ser diferentes. En cada punto va a variar dependiendo. Por ejemplo, aquí en este punto de aquí para la viga, si nos fijamos, no tenemos cargas que estén aquí encima de la viga. Entonces la carga que va de aquí a aquí va a ser la misma. En este caso, la carga que vaya de aquí a aquí va a ser la misma, porque vamos a tener el ladrillo. Pero la carga que vaya de aquí a aquí a la persona va a ser diferente. Va a ser diferente las cargas aquí internas, porque está la persona inclinada. Las cargas que hay de aquí hasta acá van a ser diferentes, porque aquí tenemos una mayor carga, una pila de ladrillos. Entonces les digo, no va a ser la misma carga en cada punto de la viga, va a variar dependiendo la sección en la que estemos, va a variar la carga de la viga. En este caso, pues van a ser diferentes en cada punto. Entonces, ahora ya que entendimos esto, que espero que haya quedado claro, nos vamos a meter algunos conceptos que debemos de tener claro para a la hora de resolver ejercicios. Son fáciles, ya no es tanto como esto. Entonces vamos a ver esos conceptos. Bueno, se me estaba pasando decirles la definición de lo que era una viga, eso debió de haber sido al principio, pero sencillo, la viga es un elemento, en este caso es un elemento recto y prismático, que es hecha para soportar cargas. En este caso, bueno, la carga de los ladrillos, de la persona. Y bueno, es una viga. Puede ser de madera, de acero, pero bueno, no nos vamos a meter en materiales, porque eso, bueno, en la estática le corresponde a la mecánica de materiales. Simplemente un elemento recto que es utilizado para soportar cargas.
En este caso vamos a ver los diferentes tipos de cargas. Nosotros podemos obtener dos cargas. Si se dieron cuenta, aquí venía una fuerza, aquí venía una fuerza parecida a esta y una fuerza en este sentido. Ok, estas fuerzas de acá, en este caso, por ejemplo, estas fuerzas de aquí, P1 y P2, cuando hay una sola fuerza así, se les llama cargas concentradas, porque se concentran todas o se concentra la carga en un solo punto. Ajá. A estas de aquí se les llama cargas concentradas. Ahora tenemos, por ejemplo, estas cargas de aquí, ajá, que era el ejemplo, por ejemplo, el de los ladrillos. A esta carga de aquí se le llama carga distribuida, tanto esta como esta. Pero en esta en especial se le llama carga uniformemente distribuida, porque bueno, no varía conforme avanzas, no varía, o sea que va de manera uniforme, mientras que esta sí varía dependiendo en donde te sitúes. Y también podemos obtener o podemos encontrarnos con una combinación de estas de acá. Ahora, en este caso de aquí tenemos, como ya sabemos, en los soportes, en la superficie lisa sin fricción, pues vamos a tener dos componentes, una así y otra así. Y en el rodillo o en el patín simplemente vamos a tener una componente. Ok, pero si te das cuenta, aquí en esta viga no tenemos fuerzas en X, no tenemos fuerzas en X. Entonces, en esta de aquí, como al hacer la suma de fuerzas en X igual a 0, pues ¿con cuál fuerza en X se va a sumar? Pues con ninguna, ¿verdad? Entonces, cuando yo nada más tenga puras fuerzas perpendiculares a la viga, esta de aquí va a valer 0. Pero si yo tuviera una fuerza, por ejemplo, inclinada, tendría yo aquí tendría que tener a fuerzas una fuerza, porque esta se descompone en su componente en X y esta en su componente en Y. Entonces, para equilibrar esta fuerza de acá, necesariamente tiene que tener una fuerza acá. Pero pues en la mayoría de ejercicios únicamente vamos a obtener pues fuerzas perpendiculares a la viga. Entonces, al hacer la suma de fuerzas en X, pues bueno, esta va a valer 0. Pero si tuviéramos una fuerza inclinada, ahí la fuerza sí tendría un valor por la componente de la fuerza inclinada. Ahora la convención de signos, que por ejemplo tenemos una viga, si nosotros empezamos a analizar la viga, por ejemplo ya les dije, podemos analizar cualquier punto de la viga, pero si nosotros empezamos a analizar en este caso sería mi izquierda, de izquierda a derecha, pues siempre vamos a obtener una fuerza cortante hacia abajo y un momento que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea positivo. Y si empezamos a analizar la viga, por ejemplo, en este caso sería de mi derecha, de derecha a izquierda, si empezamos a analizarla así, por cada punto, pues si empezamos de este lado vamos a obtener una fuerza cortante hacia arriba y un momento en sentido contrario. Y la convención de los signos, pues es la que venimos manejando. Para arriba son positivos, para abajo son negativos, en sentido contrario son positivos los momentos, en sentido horario son negativos. ¿Okay? Entonces esta es la convención. Si empezamos de izquierda a derecha, analizando la viga, pues siempre vamos a ir en cada sección a tener una fuerza V y un momento. Y en este caso, si empezamos de derecha a izquierda a analizar la viga, pues vamos a tener un momento en sentido horario, o sea negativo, y una fuerza cortante hacia arriba. Eso depende, pero en la mayoría de los casos nosotros analizamos, o en la mayoría de los ejercicios, analizamos nada más de izquierda a derecha. ¿Sí? Bueno, creo que ha sido todo por hoy. En el siguiente video vamos a ver ya un ejemplo sencillo, muy sencillo para que queden los conceptos claros y con este video los refuercen. Entonces, no sin antes dejarles estas pequeñas ilustraciones de los diferentes tipos de vigas que nos vamos a encontrar. Estas vigas de acá se les llama vigas estáticamente determinadas,
porque únicamente nada más tienen tres incógnitas. Recuerden que para que en estática, para que algo deba de estar determinado estáticamente, pues debe de tener únicamente tres incógnitas. Porque tenemos tres ecuaciones, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Tres ecuaciones y debemos de tener tres incógnitas. En este caso, bueno, esta tiene 3 3 y esta de aquí en este empotramiento tiene 3. Estas de aquí tienen más de 3 incógnitas. Cuando tienen más de 3 incógnitas, se les llama vigas estáticamente indeterminadas. Y bueno, los diferentes tipos. Pero estas no nos vamos a encontrar con este tipo de vigas en estática. Únicamente cuando estas de aquí. Ajá. Pero bueno, ya en el siguiente video veremos un ejercicio. Les digo que ya para que quede un poco más claro y pueden resolverlo fácilmente, ¿no? Y en el video que sigue pues vamos a incluir vamos a ver lo que es el diagrama de cortante y el diagrama de momento flector implícitamente en el ejercicio. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.